Descubrí su infidelidad y renunció a su hijo por mí, pero no la perdoné. Me llamo Andrés, y si alguien me hubiera dicho hace 5 años que estaría escribiendo esto con una mezcla de rabia, tristeza y resignación, probablemente me habría reído en su cara. Porque uno no se casa pensando en la traición. Uno no entrega el corazón esperando que lo pisoteen. Pero la vida, con toda su crudeza, tiene formas muy curiosas de enseñarte lo que realmente vale y lo que no. Conocí a Laura cuando tenía 27 años. Ella era todo lo que yo pensaba que quería en una mujer, inteligente, graciosa, apasionada por su carrera y con esa sonrisa capaz de iluminar cualquier habitación. Nos conocimos en una cafetería universitaria, cuando ella estaba terminando su posgrado en psicología y yo trabajaba como diseñador gráfico freelance. Me derramé el café encima por estar mirándola, y ella no solo me regaló una servilleta, sino también una carcajada inolvidable. Desde ese día, simplemente, no dejamos de hablarnos. Durante años creí que lo nuestro era real. Construimos una vida juntos desde lo más básico, noches de pizza frente a la computadora mientras yo trabajaba y ella corregía exámenes, tardes de películas en casa, viajes improvisados los fines de semana. No teníamos mucho dinero, pero sí teníamos sueños. Hablábamos de hijos, de comprar una casa algún día, de envejecer juntos. Yo estaba convencido de que estaba con la mujer adecuada. Nunca imaginé que mi mayor enemigo sería la persona que dormía a mi lado. Todo comenzó a derrumbarse el año pasado. O al menos, eso fue cuando empecé a notarlo. Laura cambió. Al principio fueron cosas pequeñas, llegaba más tarde, se mostraba irritable por tonterías, evitaba el contacto físico. La primera vez que me rechazó cuando intenté abrazarla, me dijo que estaba agotada. La segunda vez, solo se giró y fingió dormir. La tercera, me miró como si yo fuera un extraño. Recuerdo una noche, particularmente fría, en la que me senté en el sofá y simplemente la observé mientras fingía reír con su teléfono. Supe, en lo más profundo de mi estómago, que algo estaba mal. No tenía pruebas, pero mi intuición gritaba. ¿Pasa algo? Le pregunté con voz queda. ¿Contigo? Replicó con una risa seca. Siempre pasa algo contigo, Andrés. ¿Por qué no puedes simplemente dejarme tranquila? Ahí supe que no era solo mi imaginación. Algo estaba podrido, y ella no se molestaba en ocultarlo. Semanas después, encontré el mensaje. Estaba en la cocina, y su teléfono vibró 2 veces seguidas. Era raro que lo dejara a la vista, pero esa mañana parecía distraída. El mensaje no tenía nombre, solo un número guardado con iniciales. Pero el contenido. Dios, aún lo recuerdo como si lo hubiera leído ayer. Te extraño. Cada noche contigo fue mejor que 1000 con él. Dime que no te arrepientes. No lo enfrenté de inmediato. Cerré el mensaje y lo dejé donde estaba. Me encerré en el baño y sentí que el mundo se me venía encima. No era solo la traición física. Era la confirmación de que todo lo que habíamos construido era una mentira. Me sentí humillado, usado, estúpido. Y sin embargo, no lloré. Solo temblaba. El enfrentamiento llegó días después, cuando ya no pude fingir más. ¿Quién es FR? Le pregunté sin rodeos una noche. Ella dejó de cepillarse el cabello y se congeló. ¿De qué hablas? Del mensaje. El que decía que te extraña y que cada noche contigo fue mejor que 1000 conmigo. Su rostro perdió todo el color. No lo negó. Solo bajó la cabeza y se sentó en la cama. Fue un error, murmuró. ¿Cuántas veces? Mi voz era tan calmada que me daba miedo. No importa. ¿Cuántas, Laura? Unas cuantas. Pero ya terminó. Casi me reí. ¿Y crees que eso lo arregla? Fue culpa mía. Me sentía sola, Andrés. Tú estabas siempre ocupado, siempre cansado, siempre distante. ¿Y por eso abriste las piernas para otro? Esa fue la primera vez que me abofeteó. No le devolví el golpe. Solo la miré con más desprecio del que creí posible. Ella lloraba, y yo solo sentía vacío. Me fui esa noche. Dormí en casa de un amigo. Durante 3 semanas no hablé con ella. Me mandó mensajes, me llamó, incluso vino a buscarme. Pero yo no estaba listo para perdonar.
Hasta que me llamó llorando, temblando, con una voz rota que me atravesó el alma. Estoy embarazada, Andrés. No supe qué decir. Me senté en la acera frente al edificio donde trabajaba, sintiendo que el mundo se volvía una ruleta rusa de emociones imposibles. ¿Es mío? Pregunté. No lo sé. Y ahí estaba. La puñalada final. Nos vimos 2 días después. No comimos. No sonreímos. Solo hablamos. Me dijo que lo había pensado mucho. Que no podía tener un hijo en medio de este caos. Que no era justo para nadie. Que si yo no quería intentarlo, ella tomaría una decisión. Y lo hizo. Semanas más tarde, me mandó una foto del papel clínico. Interrupción voluntaria del embarazo. Lo hice por ti, me escribió. Y no pude evitar gritar. ¿Por mí? ¿Cómo puedes decir que mataste a un hijo, tal vez mío, por mí? ¿Quién te crees? ¿Qué clase de enferma eres para creer que eso me haría quedarme contigo? Corté toda comunicación. Me mudé. Cambié de número. Durante 1 año no quise saber de ella. Pero cada vez que cerraba los ojos, recordaba su rostro, sus palabras, y la última noche que dormimos juntos sin saber que todo se había ido al demonio. Hoy, después de tanto tiempo, sigo preguntándome si fue lo correcto. Si debí haberla perdonado. Si debí haber intentado arreglar las cosas, al menos por ese posible hijo. Pero no. Ella decidió. Y con su decisión, también mató lo poco que quedaba de nosotros. A veces, amar no es suficiente. A veces, el amor no puede sobrevivir a una traición. Y aunque dolió dejarla, dolía más quedarme. El silencio era lo único que me acompañaba en las noches. El tipo de silencio que no te da paz, sino que te grita por dentro. Me había mudado a un pequeño apartamento en el centro. Un lugar sin historia, sin memorias. Solo paredes grises, un colchón barato y una cafetera que hacía más ruido que el tráfico en hora pico. Volver a empezar no fue romántico. Fue sucio, doloroso y triste. Tenía que aprender a vivir con un hueco en el pecho que ni el trabajo, ni los amigos, ni el alcohol podían llenar. Y no era solo por la traición. Era por lo que vino después. Por ese bebé que nunca llegó. Por esa frase que no dejaba de repetirse en mi cabeza, lo hice por ti. Cada vez que lo recordaba, sentía que me faltaba el aire. No entendía cómo alguien podía tomar una decisión tan irreversible y adjudicarme la responsabilidad. Durante los primeros meses, Laura me escribió desde diferentes correos. Me mandó cartas, algunas las rompí sin leer, otras me atreví a abrir, aunque cada palabra me dolía como una puñalada. Sé que me odias, Andrés. Yo también me odio. Despertar cada mañana sabiendo lo que hice es mi castigo. No quiero que me perdones. Solo quiero que sepas que sigo amándote. A pesar de todo. Quise responderle 1000 veces. Pero no lo hice. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque cada mensaje era una tentación peligrosa. Una puerta que no quería volver a abrir. No después de todo lo que había costado cerrarla. Mis amigos intentaban animarme. Salidas, bares, incluso me presentaron a algunas mujeres. Yo sonreía por cortesía, pero en el fondo, no podía. No todavía. No con tantas heridas abiertas. Una noche, salí solo. Caminé sin rumbo, como solía hacer cuando era más joven. Terminé en un parque al otro lado de la ciudad, en una banca vacía frente a un estanque sucio, pero tranquilo. Ahí me senté. Solo. Y pensé en lo que habría pasado si las cosas fueran distintas. ¿Qué habría pasado si el bebé hubiera nacido? ¿Y si fuera mío? ¿Estaría dispuesto a criar un hijo con una mujer que me traicionó? ¿Podría vivir con eso? No sé si habría podido, me dije en voz baja. Pero habría querido intentarlo. La verdad me cayó como un ladrillo en el estómago. Por primera vez lo dije en voz alta. Y me dolió más que todo lo anterior junto. Yo habría querido intentarlo. Pero ella no me dejó. Pasaron los meses. El trabajo me salvó. Empecé a colaborar con una agencia de diseño importante. Proyectos internacionales, nuevos contactos. Me mantuve ocupado. Muy ocupado.
como si llenar mi agenda fuera la forma de vaciar mi corazón. Y funcionó, hasta que un día, la vi. Estaba en una librería, mirando un estante de novelas de autoayuda. Tenía el cabello más corto, se veía más delgada. Llevaba ropa holgada, como si intentara esconderse del mundo. Me vio y su rostro se transformó. Sus labios temblaron, como si quisiera hablar pero no pudiera. Yo también me congelé. Pasaron segundos eternos antes de que ella hablara. Hola, Andrés. Asentí. No supe qué decir. Puedo. Señaló una esquina vacía de la librería. Acepté. No por ella, sino porque una parte de mí necesitaba cerrar ese capítulo de forma definitiva. Nos sentamos. Ella jugaba con una pulsera de tela que colgaba flojamente de su muñeca. Su mirada evitaba la mía. ¿Te ves bien?, dijo. Gracias. Silencio. Yo no, agregó con una sonrisa triste. No vine a juzgarte, Laura. Ella bajó la cabeza. No sabes cuánto he querido borrar todo, rehacerlo, aunque sea por un día. Hay cosas que no se perdonan. Lo sé. Pero necesitaba decirte esto en persona, yo no quería que todo terminara así. Me equivoqué. Me equivoqué tanto. Lo sé. Lo hice por ti, repitió, y esta vez, su voz era casi un susurro. No quería que me odiaras más de lo que ya lo hacías. Pensé que si eliminaba ese obstáculo, podríamos sanar. Que podríamos empezar de nuevo. Negué con la cabeza. No fue un obstáculo, Laura. Era una vida. Tal vez mi hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Crees que no lo sé? Lo pienso cada maldita noche. No hay un solo día que no imagine cómo habría sido si lo hubiera tenido. Si hubiera sido tuyo. Si hubiera podido redimirme de alguna forma. Apreté los puños. Mi pecho ardía. ¿Y qué esperas ahora? Ella me miró. Por primera vez, directo a los ojos. Nada. Solo quería que lo supieras. Que nunca fue por maldad. Que yo te amé. Te amo. Aunque no merezca que me mires. No, Laura, dije con calma. No fue por maldad. Fue por cobardía. Ella rompió a llorar. Y yo me levanté. No porque me sintiera superior. Sino porque ya no quedaba nada más por decir. Salí de esa librería con una paz amarga. No era felicidad. No era victoria. Era aceptación. A veces, la verdad no da alivio. Solo da cierre. Hoy han pasado casi 3 años desde todo aquello. No he vuelto a enamorarme. Al menos no de verdad. He salido con algunas mujeres. He sonreído, he vivido, he trabajado como nunca. Pero todavía hay una parte de mí que quedó enterrada con ese lo hice por ti. A veces me pregunto si podría haber hecho algo distinto. Si fui demasiado duro. Si debí quedarme, sanar con ella. Pero luego recuerdo que el amor no puede construirse sobre las cenizas de una traición sin consecuencias. Y yo no quería una relación con cicatrices podridas. Quería algo limpio. Justo. Mutuo. Ella eligió. Y yo también. Quizá algún día, cuando el dolor se haya gastado, podré amar de nuevo sin fantasmas en la espalda. Quizá entonces entenderé que hay heridas que nos enseñan a no repetir la historia. Pero por ahora, solo soy un hombre que sobrevivió al amor más doloroso de su vida, y que eligió marcharse, incluso después de que ella se deshiciera de todo, incluso de su hijo, por él. Porque a veces, no importa cuánto alguien diga que lo hizo por ti, si tú nunca se lo pediste. Me aferré a la rutina como un náufrago a un pedazo de madera. Cada mañana era la misma, café negro, ducha fría, camino al trabajo con música instrumental en los auriculares para no pensar. Las tardes las pasaba en reuniones, bocetos, llamadas. Las noches, bueno, las noches eran más difíciles. Ahí es donde todo calla. Y el silencio no perdona. Pero algo comenzó a cambiar poco a poco. No fue un giro brusco, ni una revelación mágica. Fue más bien una serie de pequeñas aperturas, como si el corazón se atreviera a entrecerrar la puerta que había clausurado con dolor.
Todo empezó una tarde cualquiera, mientras esperaba en una sala de espera para una consulta médica por una molestia en el hombro. ¿Andrés? Alcé la vista y la reconocí de inmediato. Clara. Había sido compañera mía en la universidad. Estudiaba arquitectura y recuerdo que solía tener los bocetos más caóticos pero geniales de la clase. Tenía la misma sonrisa suave y unos ojos tranquilos que te daban la sensación de que todo estaba en su lugar, incluso si no lo estaba. Clara. Respondí, sonriendo con algo de sorpresa. Han pasado años. Sí, y aún conservas esa mirada de tipo serio que intimida a los nuevos, bromeó. Reí. Y fue una risa sincera. Hacía tiempo que no tenía una de esas. Charlamos unos minutos antes de que la llamaran a consulta. Antes de entrar, se giró. ¿Te parece si nos tomamos un café uno de estos días? Asentí sin pensarlo. Y cuando me di cuenta, ya estaba buscando su número en el celular al salir de la clínica. El primer café se transformó en almuerzos esporádicos. Luego en cenas. Luego en caminatas largas por la ciudad sin mirar el reloj. Clara no preguntó demasiado al principio. Parecía entender el valor del silencio compartido. Era observadora. Empática. Tenía un talento especial para leer entre líneas sin necesidad de invadir. Una noche, mientras caminábamos por el malecón, se atrevió a preguntar. ¿Estuviste casado? Asentí. Respiré hondo. Sí. ¿Terminó mal? Podrías decir que, sí. Muy mal. Esperó. Me fue infiel, continué, con la voz controlada. Y quedó embarazada. Se deshizo del niño, por mí, según ella. Y aún así, la dejé. Ella no respondió de inmediato. Me miró con una mezcla de tristeza y respeto. No sé qué decir. Pero no te ves como alguien que tomó una decisión fácil. No lo fue. A veces, lo correcto también duele. Asentí, agradecido por sus palabras. No fue necesario entrar en más detalles. Ella entendió. Y en ese momento, algo dentro de mí se movió. Una sensación tenue, pero cálida. Como una chispa que no buscaba arder, sino simplemente demostrar que aún era posible sentir algo. Los meses siguientes fueron los más estables que tuve en mucho tiempo. Clara no intentaba salvarme. Y eso lo agradecía. No era un reemplazo ni un refugio. Era una presencia. Una que me daba espacio para sanar a mi ritmo. Empezamos a salir oficialmente. Al principio, con cuidado. Luego con más soltura. Aprendí a reír de nuevo. A disfrutar las cosas simples. Una película mala, una pizza compartida, una lluvia inesperada en medio del parque. Pero el pasado, como siempre, encontraba formas de regresar. Una mañana, al revisar mi correo, encontré un mensaje sin asunto. Era de Laura. Breve. Frío. He solicitado el divorcio legalmente. Solo necesitas firmar el último documento. Está adjunto. Lo siento. Cuídate. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. No era tristeza lo que sentía. Era, cierre. La verdadera última página. Imprimí el documento, lo firmé sin dudar, y lo devolví escaneado ese mismo día. Clara me vio callado esa noche. Me preguntó si todo estaba bien. Acabo de divorciarme oficialmente, respondí. Ella se acercó, me tomó de la mano, y dijo lo que necesitaba oír. No eres menos por haber amado a alguien que te falló. Eres más por haber tenido el valor de dejarlo atrás. Sus palabras me atravesaron. Me abrazó sin más. Y en ese abrazo entendí que no había ganado ni perdido, solo había sobrevivido. Y a veces, eso ya es suficiente. La calma con Clara era como caminar descalzo sobre la arena tibia, confortable, pero frágil ante cualquier ola. Y esa ola llegó una tarde cualquiera, envuelta en un sobre que no esperaba. ¿Andrés Pérez? Preguntó el joven mensajero con cara de aburrimiento. Sí, soy yo. Firma aquí, por favor. Tomé el sobre. Era del juzgado de familia. El remitente, Laura Sáenz. Sentí un vacío en el estómago antes de siquiera abrirlo. Clara, que me esperaba en el sofá, me miró con leve preocupación.
¿Todo bien? No lo sé, respondí, sentándome con el sobre entre las manos. Abrí el documento. Lo leí una vez. 2 veces. Y aún no lo entendía del todo. Laura había solicitado una audiencia de conciliación para discutir una compensación emocional. Alegaba que, pese a haber cometido errores, había sacrificado cosas por el matrimonio y que mi decisión de abandonarla le había causado daños psicológicos, pérdida de oportunidades, y otros argumentos que parecían redactados por alguien más. No puede ser, murmuré, más para mí que para Clara. ¿Qué pasa? Le pasé el documento. Su rostro se endureció mientras lo leía. ¿Esto es una broma? ¿Te está demandando por daños emocionales? Eso parece. Y ahí estaba otra vez. El pasado, tocando la puerta. No para disculparse, sino para volver a hacer daño. Acepté ir a la audiencia por respeto a mí mismo. No porque quisiera verla. No porque creyera que tenía razón. Sino porque necesitaba cerrar todo de una vez. Cuando entré a la sala, Laura ya estaba allí. No parecía la misma. Su cabello estaba más corto, su postura más encorvada. Llevaba maquillaje, pero había algo apagado en sus ojos. Aún así, cuando me miró, reconocí esa chispa de manipulación que tantas veces había disfrazado de tristeza. Su abogado habló primero. Con palabras medidas, pero claramente entrenadas para victimizarla. Abandonada, emocionalmente devastada, desequilibrio patrimonial. Me tocaba hablar. Me puse de pie, miré al conciliador, y con voz firme dije. No me fui de ese matrimonio por un capricho. Me fui porque mi esposa fue infiel. Porque destruyó nuestra confianza. Porque tomó decisiones irreversibles sin consultarme. ¿Y ahora viene a exigirme una compensación por lo que ella destruyó? Laura me interrumpió. Tú me dejaste sola cuando más te necesitaba. Yo lo hice por ti. ¿Por mí? Solté, la voz quebrándose. ¿Por mí te acostaste con otro hombre? ¿Por mí mentiste durante semanas? ¿Por mí tuviste un hijo que no querías, y luego lo perdiste sin decírmelo hasta después? No, Laura. No fue por mí. Fue por ti. Por tus decisiones. Y por eso te dejé. El silencio fue espeso. El conciliador asintió lentamente y pidió una pausa. Cuando salí a respirar al pasillo, Clara estaba ahí, esperándome. No me dijo nada. Solo me abrazó. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré sin vergüenza. Al final, el juez desestimó la demanda. No había fundamento. Laura no insistió. Tal vez porque supo que ya no tenía poder sobre mí. O tal vez porque ni siquiera ella creía en sus propias palabras. Volví a casa esa noche agotado, pero con un peso menos encima. Clara me preparó una cena ligera y nos sentamos en el balcón. ¿Cómo te sientes? Preguntó. Libre, respondí sin pensarlo. ¿Y listo? La miré. Me tomó un segundo entender a qué se refería. ¿Listo para qué? Ella sonrió con ternura. Para vivir sin mirar atrás. No respondí. Solo la tomé de la mano. Su tacto era cálido, real, presente. Por primera vez, me di cuenta de que ya no caminaba con una sombra al lado. Estaba empezando a construir algo nuevo. Algo mío. Algo verdadero. No voy a mentir y decir que todo se volvió perfecto. A veces, aún sueño con aquella noche en que Laura me confesó lo del embarazo. O con sus gritos cuando empaqué mis cosas. Esos recuerdos no se van. Solo aprenden a quedarse en silencio. Pero también tengo nuevos recuerdos. Clara y yo adoptamos un cachorro. Empezamos a viajar. Volví a pintar, a pesar de que mis primeras obras eran horribles. Nos reímos mucho de eso. Un día, mientras caminábamos por el parque, me detuve, la miré y le dije. Gracias. Ella parpadeó. ¿Por qué? Por no intentar curarme. Solo por quedarte mientras aprendía a hacerlo yo mismo. Ella se rió. Esa es la forma en la que se ama de verdad. Y supe que, esta vez, sí lo era. Un mes después de la audiencia, la vida comenzó a tomar una forma distinta. Clara y yo habíamos comenzado una rutina que se sentía cómoda,
no como una costumbre impuesta, sino como algo que ambos habíamos elegido. Nos despertábamos juntos, compartíamos silencio sin incomodidad, y hablábamos del futuro sin miedo. Aún así, una parte de mí sabía que aún no había cerrado todo. Había algo pendiente. Algo que solo Laura podía decirme, o tal vez algo que yo necesitaba escuchar de su boca para entender completamente. No por ella. Por mí. Así que le escribí un mensaje. Laura, necesito hablar contigo. Una última vez. No para pelear. Para cerrar todo de una vez. Si quieres, elige el lugar. No respondió ese día. Pero al día siguiente, me llegó un mensaje escueto. Parque de los Sauces. Mañana. 5 de la tarde. El parque estaba casi vacío cuando llegué. El otoño había pintado los árboles con tonos naranjas y ocres. Laura estaba sentada en una banca, con una bufanda gris y una mirada perdida. Me senté a su lado, dejando un espacio prudente entre ambos. Gracias por venir, dije. Ella asintió. No habló de inmediato. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Pensé que iba a odiarte para siempre. Y yo pensé que nunca podría perdonarte. Se rió suavemente. No de alegría, sino de ironía. Supongo que ambos nos equivocamos en muchas cosas. Laura, solo quiero saber una cosa. ¿Fue verdad lo del niño? ¿Realmente lo perdiste? Ella me miró con una mezcla de dolor y resignación. Sí. Estaba embarazada. Y sí, lo perdí. Fue, antes de que pudiera siquiera pensar con claridad. No se lo dije a nadie. Ni siquiera a él. Solo, sentía que me había metido en un hoyo tan profundo que no había forma de salir. Suspiré, sintiendo un nudo en la garganta. No por ella. Por todo lo que pudo ser distinto y no fue. Yo también cometí errores. No los mismos que tú, pero, me perdí en el camino. Me olvidé de quién era. De lo que quería. Nos quedamos en silencio un rato más, mirando cómo caían las hojas. Gracias por venir, dije al final, poniéndome de pie. Ella asintió, sin mirarme. Además de todo, espero que seas feliz, Andrés. Aunque no sea conmigo. Y yo espero que encuentres paz, Laura. Me fui sin volver la vista atrás. Por primera vez, lo hice sin peso en el corazón. Los meses siguientes fueron diferentes. Clara y yo adoptamos un niño de 8 años llamado Matías. Su sonrisa era torpe y su mirada algo desconfiada, pero con el tiempo, fuimos formando un lazo fuerte, verdadero. Una noche, mientras lo ayudaba con la tarea, me miró y preguntó. ¿Tú siempre quisiste ser papá? Me quedé quieto por un segundo. Luego asentí. Sí. Siempre. ¿Y por qué no tuviste hijos antes? Sonreí con suavidad. Porque el hijo que yo esperaba siempre fuiste tú. Solo que no lo sabía todavía. Matías me abrazó sin decir nada más. Y supe que, finalmente, todo había valido la pena.